agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Estamos empezando el año escolar y hay una expresión que se repite mucho. ¿Quién inventó los estudios? Unos se quejan de los costos, otros se quejan de la obligación de estudiar. Muchos cristianos dicen que no se debe estudiar, que basta lo que Dios nos dé. Otro grupo de personas piensan más bien en volver a la época antes de la revolución industrial y tener una economía basada en el agro sin tener que estudiar. El día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar el origen de la educación. En un segundo punto vamos a estudiar si debemos estudiar Biblia, y en un tercer punto, si debemos estudiar ciencia. Vamos a entender primero cuál es el origen de la educación. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9. Lo que vamos a leer es lo que se conoce como el Shema y es lo más sagrado de la religión judía, y vamos a entender por qué. El texto dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta oración sagrada del pueblo de Israel es el mandato que Dios les da. Y el primer mandato que vemos aquí es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Usted debe vivir una vida de amor a Dios. Usted me preguntará, ¿puedo abrazar al Señor? Cuando usted obedece sus mandamientos, sus preceptos, sobre lo que dice el mundo, está demostrando amor al Señor. Cuando habla con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, quiere decir que usted está poniendo a Dios sobre cualquier decisión. Dios siempre va a ser el escogido sobre parejas, sobre trabajo, sobre negocios, sobre vicios. En toda elección tú debes escoger a Dios. Una vez que tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, debes enseñarle a tus hijos. Y habla que debe ser esta enseñanza en todo momento. ¿Dónde empieza la educación? En casa. Los padres deben enseñar a sus hijos. Nos quejamos el día de hoy, sí. Tenemos una niñez y una juventud altanera y respetan a sus mayores, y respetan a los padres, y respetan a los maestros. Vemos que están en bandas, drogados y armados. Las niñas desde muy pequeñas en prostitución. Queremos echarle la culpa al Estado, al presidente de turno o a las escuelas o colegios. Mis queridos hermanos, la Biblia es clara. Se debe enseñar a los hijos. El resultado de esta pésima educación son que los padres no cumplen su deber. Jóvenes y niños que no saludan. Peor, respetar. Porque los padres no cumplen el deber. Jóvenes que no quieren estudiar porque en la casa nunca fueron enseñados. Y los hogares del siglo XXI parecen hoteles. Jóvenes y señoritas que entran a la hora que deseen, bajo efecto de alcohol, bajo efecto de droga, con parejas, y los padres, bien, gracias. La educación tiene origen en el hogar. Cada padre debe enseñarle modales, buenas costumbres, respeto, y dice aquí la palabra de Dios. Usted no sé si recuerde si su mamá le unía sus manitos antes de dormir para agradecer a Dios. Si le unía sus manitos cuando era pequeño para agradecer los alimentos. Porque papá y mamá tienen esa responsabilidad. El origen de la educación es en los hogares. Somos un pueblo, el pueblo ecuatoriano, un pueblo mal educado. Un pueblo que no quiere saber nada de respeto a la autoridad. Porque los padres no cumplen sus deberes de enseñarle a los hijos. Queremos que las escuelas y colegios hagan milagros. Llevamos niños altaneros y quieren que se conviertan en damas y caballeros, cuando si nosotros no cumplimos esta función, nunca se la va a poder conseguir. El origen de la educación es el hogar. Y esta cosecha no va a esperar un título profesional de 20, 25, 30 años. Esta cosecha es inmediata. Tú ya puedes ver el resultado con jóvenes de 14 y 15 años. Veamos el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4. Libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel
del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El pueblo de Israel es deportado a Babilonia, y el rey de Babilonia le dice a Aspenaz, jefe de los eunucos: quiero que traigas muchachos que no tengan tacha alguna, que no tengan vicios, chicos de 14 o 15 años, que no les guste el alcohol, que no les guste palabras deshonestas, jóvenes que no consuman sustancias dañadas, jóvenes vírgenes. ¿Por qué puedo asegurar esto? Porque es Aspenaz, jefe de los eunucos, que los llama. ¿Qué otros requisitos deben tener? Buen parecer, jóvenes que no anden con cortes de pelo extravagantes ni marcados en su cuerpo, sino jóvenes que cuiden su apariencia externa. Mis queridos hermanos, la apariencia externa no tiene nada que ver con las épocas. El aseo, ser aseados, y ropa decorosa traslada los tiempos, las edades. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Jóvenes que tengan estudios. Sabemos que los jóvenes de 14 y 15 años que fueron trasladados al palacio de Babilonia debían tener estos requisitos. Es decir, ya usted como un adolescente debe tener este resultado. ¿Tenemos eso en la actualidad? Analicemos la cultura imperante. Pantalones que enseñen los calzoncillos, porque es la moda. El pantalón es más caro si está roto. Cortes con estilo, que con el respeto que se merecen mucho, más parecen pollos guaricos. Entonces, mis queridos hermanos, la función de los padres es enseñar a los hijos y preocuparse que no tengan vicios, que tengan un buen parecer y que tengan estudios académicos. Sobre esta base el rey de Babilonia quería trabajar. Nosotros los padres somos el origen de la educación y tenemos esa responsabilidad. Teniendo claro esto, vamos a ver si es necesario estudiar Biblia. En el contexto evangélico se dice que no. Se nos repite muchas veces que los discípulos de Jesús no tenían estudios, que eran ignorantes, que no es necesario estudiar. Que debe ser lo que el Espíritu Santo diga, mis queridos hermanos. Pero veamos qué nos dice la palabra del Señor. Y vamos a ver el origen del apóstol Pablo. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Saulo de Tarso se describe: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Saulo de Tarso está narrando su origen y dice que no era de Israel, era de Turquía, en Cilicia. Saulo de Tarso se le conoce y nos habla que era instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel era un sabio judío que en los días de Pablo era el director de una escuela rabínica, la escuela de Gillel. Veamos qué nos dice la historia de esta escuela rabínica. Gillel o Gillel, llamado Gillel el anciano y más conocido como Gillel el sabio, vivió del año 110 al año 10 después de Cristo. Fue un eminente rabino y maestro judío, el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita.
Fundó una escuela liberal de interpretación de las Escrituras, opuesta a la rigidez de la escuela del Shammai. El apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel, el nieto de Hillel, porque este nieto era el director de la escuela rabínica. A pesar de que Jesús de Nazaret llamó a 70 discípulos para que vayan a predicar de 2 en 2, y de estos 70 toma 12, Él llama a un estudioso de la Biblia, a un judío fariseo de la escuela de Hillel, alumno de Gamaliel, para darnos la base del Nuevo Testamento. 13 cartas del Nuevo Testamento escribe Pablo. Toda la base del Nuevo Testamento está sobre un hombre que nunca caminó con Jesús. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, llamó a un rabí hebreo. Se requiere estudiar Biblia. Mis queridos hermanos, y esa forma de pensar de que no se requiere estudiar hace que se repitan muchos absurdos. ¿Cuántos han escuchado que el que usa mascarilla tiene falta de fe? ¿Cuántos han escuchado que el pantalón es de hombres y la falda de mujeres? ¿Cuántos han escuchado que la vacuna es la marca de la bestia? Donde demuestra claramente que las personas que las dicen y las repiten no tienen ningún tipo de estudio. Aclaremos estos puntos para no dejar ninguna duda. Primero, los más obvios. El pantalón es una prenda que se inicia y se generaliza en la revolución industrial para las mujeres. Empiezan las primeras máquinas y las operarias tenían que subir escaleras. ¿Cómo una dama podía subir las escaleras para que no se le vean sus partes íntimas? Corta falda, pose a los lados. El pantalón, por la historia, fue diseñado para las mujeres. ¿Y por qué dicen que es pecado usarlo? Ignorancia. Atrevida ignorancia. Veamos la segunda, muy obvia. La vacuna es la marca de la bestia. La marca de la bestia es cuando un creyente adora a la imagen del anticristo resucitado. La vacuna no es de la marca de la bestia. Y si quiere agravar la situación, hace más de 200 años, toda la humanidad está siendo vacunada. Un niño antes de los 2 años recibe un mínimo de 7 vacunas. ¿Cómo es que la vacuna es la marca de la bestia? Vuelvo a repetir, es fundamental estudiar la Biblia para no decir cosas que son incoherencias. Que la mascarilla, mis queridos hermanos, es falta de fe. La mascarilla es parte del instrumental médico que se debe usar en situaciones donde hay peligro de contagio de enfermedades respiratorias. El otro día me comentaban que Jesús era tan puro que el vino que bebía era un vino sin alcohol. Perdón, le digo yo, el vino sin alcohol no existe. El vino y toda sustancia alcohólica es resultado del proceso de la fermentación de un carbohidrato. Por eso usted tiene licores del arroz, el sake japonés, tiene licores de la uva, el vino, tiene de la caña de azúcar y de un sinnúmero de productos agrícolas, porque se fermenta el azúcar, transformándose el CO6, H2CO6 de las azúcares, de las glucosas, en un grupo COH. ¿Qué quiere decir esto? Que todo vino, que todo licor tiene alcohol. Quien dice esto definitivamente demuestra que no tiene el más mínimo estudio. Y lastimosamente los creyentes a todos repiten amén. Es imprescindible estudiar Biblia. Eso lo vemos aquí. El mismo Jesús llama a Saulo de Tarso. Ahora quisiera hacer una aclaración con respecto a la ignorancia de los discípulos.
donde se enseñan los padres a los hijos, pues no había niño judío que no supiera leer ni escribir. Es mentira que eran ignorantes. A los 5 años, las madres judías a todos sus niños y niñas les enseñaban a leer y escribir, y les enseñaban a leer con la Torá, con la Biblia. Empezaban en el libro de Levítico que dice, Yahvé dice. Y es tan fuerte esta enseñanza o tan influyente que el pueblo de Israel, consecuencia de estas costumbres, es el pueblo que más inventos ha dado a la humanidad. Permítame aclararle. Los más grandes científicos de todos los tiempos son de origen judío, israelitas. Albert Einstein, Oppenheimer, todos ellos son de origen judío. Ellos tienen un cerebro que por miles de años está acostumbrado a memorizar, a repetir, y tienen un cerebro que ha sido ejercitado. Los judíos desde los 5 años tenían que aprender textos de la Biblia de memoria. No es casualidad que los hebreos sean los mayores inventores de nuestro planeta, porque desde pequeños se los obliga a estudiar. Y obviamente ese mayor desarrollo mental es heredado al hijo, al nieto, por generaciones. Es importante estudiar. Y después de que todos los discípulos fueron enseñados por sus madres, tuvieron que caminar con Jesús 3 años. ¿Cuánto se puede aprender siendo enseñado por Jesús? No solo en moral, ellos dormían en los mismos lugares, caminaban por los caminos, se servían a la mesa, estaban escuchando las enseñanzas del Maestro en todo tiempo. ¿Cuánto podría aprender de Jesús? Definitivamente no nos podemos imaginar, porque estamos hablando del Maestro de maestros. Los discípulos de Jesús fueron enseñados por Jesús mismo. En la actualidad, un seminario bíblico, un seminario teológico, te prepara de 3 a 4 años en un horario de 4 horas. Ellos tuvieron 3 años, 24 horas con Jesús. No eran ignorantes, todo lo contrario. Pero el basamento teológico, nuestro Señor Jesucristo escogió a un rabí judío, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Toda la base teológica del Nuevo Testamento es dada por un rabí. Sí es necesario estudiar. Veamos el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Estamos hablando del retorno de Israel después de la deportación de Babilonia. Y aquí vemos un estudiante de la Biblia, Esdras, y da una característica, diligente en la ley de Moisés. ¿Qué lo hacía a Esdras diferente a sus compañeros sacerdotes? Estudiaba más que ellos. Todos los sacerdotes hebreos tenían estudios, pero este Esdras era diligente en la ley de Moisés. Él seguía estudiando, aunque ya era sacerdote. Mis queridos hermanos, usted, quizás por los años en la fe, quizás porque ha cogido cursos o se ha preparado en institutos, tiene algún tipo de conocimiento, pero no se termina cuando acaba el programa académico. Debe ser de manera continua y de manera diligente, de manera esforzada. En todo tiempo hay que estudiar la ley del Señor. Permítame ponerle un ejemplo. El de Jesús con Pedro. Jesús le dice a Pedro, tú me amas. Y él le dice, maestro, yo te amo. Tú me amas, maestro, yo te amo. Y nosotros no entendemos lo que está pasando. Debemos recordar que el escrito original es en griego koiné, que usa más de 6.000 palabras.
y el texto en español solo usa 1200 palabras. En esta situación Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú me agapao. Y Pedro le responde: yo te fileo. Jesús le dice por 3 veces: tú me amas como se ama a Dios. Y Pedro le dice: yo solo te quiero como amigo. No me quiero comprometer por ti. No me quiero arriesgar por ti. Usted en nuestro idioma, el español, no entiende lo que está sucediendo. Pero cuando usted es un estudioso de la Biblia y busca los idiomas originales y su significado, se da cuenta que Jesús le está emplazando a Pedro un compromiso mayor y que Pedro le dice: no, solo como amigo, no me voy a sacrificar por ti, no te voy a reconocer como Dios. Tan solo por no estudiar. La persona que el Señor lo llame al sagrado ministerio tiene el privilegio de predicar, y para esto debe enseñar, y esto implica que él estudie con profundidad la Biblia para poder guiar al pueblo de Dios, y no se digan barbaries como la mascarilla, el pantalón o una serie de cosas que son tiradas de los cabellos. El siervo de Dios no termina su preparación cuando se gradúa del seminario bíblico. Él debe continuar estudiando para que el pueblo de Dios sea bien alimentado con palabra del Señor, bien contextualizada, para guiar al pueblo a toda ciencia y enseñanza. Y aquí viene, mis queridos hermanos, un deber para todos los jóvenes y adultos que se congregan: anotar, subrayar, apuntar, para profundizar en el estudio. Si usted profundiza en el estudio, le doy por cierto que el Señor lo va a usar poderosamente. ¿Tenemos que estudiar Biblia? Sí, no solo cuando empezamos, sino siempre. Y quizás aquí salte otra pregunta: ¿debemos estudiar ciencia? ¿Debemos ir a las escuelas y colegios? Por ahí alguien me dijo que no era necesario componerse un negocio y prosperar, no era importante estudiar. Pues sí es importante estudiar. Veamos 2 ejemplos de la Biblia muy notorios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 22, nuestro texto base del día. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés, el libertador de Israel. Israel estuvo 400 años como esclavo en Egipto. No tenía estudios Israel, pero Dios salva de las aguas a este Moisés, y en la corte del faraón fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y cuando tuvo que dirigir Israel, había una persona docta en administración. Él no fue improvisado, Dios lo preparó en la corte de los egipcios. Él sabía administración, sabía cómo organizar, cómo dirigir, no por iniciativa, sino de una manera organizada como lo dan los estudios. Cuánto aceite, cuánto vino, cuánto de alimento, cómo debía repartirse, cómo debíamos almacenarse para que no se descomponga, cómo debían agruparse, cuáles debían ser las medidas higiénicas y sanitarias. Si Dios lo llama, usted debe estar preparado como lo estaba Moisés. Moisés dirigió magníficamente al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, en orden y disciplina. Adicional a esto, sabemos que en esa época los príncipes tenían preparación militar, la cual la tuvo Moisés. El libro de Flavio Josefo, el libro 9 y 10, nos dice que Moisés era general del faraón, de las tropas del faraón. Entonces tenemos un hombre que tuvo enseñanza académica en administración y tuvo preparación militar. A este hombre Dios lo pone para dirigir a Israel en el desierto. Se requiere estudiar ciencia.
para no hacerlo mal. En esta época, en el siglo XXI, el pastor debe conocer, aparte de Biblia, administración, declaración tributaria y leyes, para que no pasen todas las cosas que suceden. Les pongo pequeños ejemplos. Usted empieza la obra del Señor y Dios bendice y las personas llegan a escuchar su palabra y nunca legalizó el terreno, nunca sacó las escrituras. ¿La culpa de quién es? ¿Del pueblo o del pastor? El pastor debe saber de leyes. Veamos otro ejemplo. Las iglesias deben tener un RUC y cada factura debe estar con ese RUC. Si la iglesia no tiene RUC, no tiene facturero y no puede pagar impuestos. Eso dice la ley. El pastor debe saber de leyes tributarias en el siglo XXI. Eso es. Nosotros debemos saber para poder cumplir todas las leyes de los hombres. Mis queridos hermanos, no es lo que el Espíritu Santo diga. El Espíritu Santo nos guía a toda santidad, a seguir como Jesús, a estudiar como estudió Moisés, como estudió Esdras, como estudió Saulo de Tarso, para servirlo con excelencia. Y quizás para poder servir a nuestros hermanos como debe ser. Veamos el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Quién es Lucas? Dice el texto sagrado que era un doctor. Pues permítame explicarle. Lucas era discípulo del apóstol Pablo y viajaba con él, y también le prestaba sus servicios como médico. El día de hoy, muchas iglesias dicen que quien va a los médicos es falta de fe. Si el mismo apóstol Pablo tenía un doctor de cabecera. Yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que si tuviéramos 2 o 3 médicos en la congregación sería de bendición? Claro que sí. ¿Cuántas hermanas y hermanos no tienen recursos para ir a un médico? Pero si nuestros jóvenes se interesaran por la medicina y hubiera jóvenes aquí médicos, pudieran ayudar a sus hermanos. ¿Ustedes creen que sería bueno que haya abogados, contadores, enfermeros, tecnólogos, expertos en computación? Claro que sí, mis queridos hermanos. Imagínense los trámites de la iglesia, un abogado que sea hermano en Cristo de la iglesia. Imagínense que tengamos una emergencia en el medio de un culto, que haya un hermano experto en enfermería. Imagínese usted, mi querido hermano, tenemos que hacer reparaciones y construcciones y que haya hermanos en la red que sean arquitectos, que sean ingenieros. ¿Cuán importante es estudiar, mi querido hermano? No solo para su sustento, sino para servir a los demás. Usted, con los estudios que Dios le da, debe servir, porque Dios nos llamó a servir. ¿Qué podemos concluir, mis queridos hermanos, en este día? El estudio lo origina Dios en los hogares, donde el padre y la madre deben reconocer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y enseñarles a sus hijos en tiempo y fuera de tiempo. La responsabilidad de si los hijos son educados, decentes y morales, siempre es de los padres, no es del Estado, no es de las escuelas ni colegios, eso le corresponde a los padres. Debemos estudiar Biblia, sí, y profundamente. Dios llama a un rabí hebreo para tener la base teológica del Nuevo Testamento, a Saulo de Tarso. ¿Cuánto más nosotros debemos aprender y profundizar en el texto bíblico? Las personas que tienen el privilegio de enseñar deben estudiar como Esdras, siendo diligentes en la ley de Dios. ¿Debemos estudiar ciencia? Sí, para servirlo a Dios con excelencia, en la rama del saber que Dios nos ha dado y para servir a nuestros hermanos. Pusimos de ejemplo a Lucas, el médico del apóstol Pablo, y Dios quiera, y Dios me conceda a mis ojos,
dentro de pronto, ver entre mis hermanos médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, enfermeros, para servir a Dios y servir a los hermanos. Amén.